Buenas tardes. Hoy hablaré del acuerdo de paz en El Salvador. Mi nombre es Yenedy Constante Sánchez, pertenezco al programa de trabajo social tercer semestre de la IU Digital de Antioquia, a la asignatura de Cátedra IU Digital Paz, Convivencia y Ética. El conflicto en El Salvador, si nos damos cuenta, en El Salvador había una situación grande de la economía, que era el café, donde comenzaron ellos a trabajar y a cultivar el café. Desde ahí comenzó la situación o el problema o el conflicto, donde que en el año 1930, ¿qué sucedió? De que los grandes cultivadores o propietarios de las haciendas tenían opresión hacia quienes, hacia los trabajadores o campesinos. ¿Y qué pasó ahí? Ahí hubo un conflicto que generó más adelante la situación del movimiento que se iba a presentar. En el año de 1980 y 1992 no lo tenemos como muy claro, pero sabemos de que en ese momento ahí fue donde se dio como si fuera ese conflicto que generalizó todo el problema en El Salvador. Ahí sucedieron muchas cosas, ¿cierto? Y esas situaciones y consecuencias que se presentaron ahí fueron devastadoras, donde fueron muchas víctimas, un número grande de víctimas que confrontaban el arma y que más o menos calculamos 75,000 muertos y desaparecidos, ¿sí? Entonces, por eso es que nos damos cuenta de que la economía del café fue la que impulsó esa necesidad. ¿Para qué? Para que fuera algo bueno, pero a la vez sucedió algo trágico de relaciones violentas. Y si nos damos cuenta que ahí hubo algo que generalizó, que tomó partido, que fue la ejecución que fue extrajudiciales. ¿Por qué? Porque de ahí esas organizaciones guerrilleras mataban a las personas, hacían como especie de un juicio. ¿Para qué? Para que todo lo que se generalizaba ahí comenzara en el conflicto y fuera fuerte para desastre grande. ¿En qué consistió el acuerdo de paz en El Salvador? Más que todo consistió es que desde el comienzo se quería la paz. ¿Para qué? Para que todo fuera ya normal en el país. Pero ¿qué pasó? Hay situaciones que se presentaron ahí. Diferentes visiones tenían. ¿Cuáles fueron esas diferentes visiones? Es decir, que no tenían un acuerdo. Y ese acuerdo que generalizó más conflicto. ¿Entre quiénes? Entre los militares que se mantenían, ¿por qué? Por las ayudas económicas que le daba el gobierno o aquellos hacendados que le generaban para que ellos tuvieran ese conflicto de cierta manera. Aún también los rebeldes del FMLN, ¿ya? Que ellos lo que querían era tener la victoria final. Pero ¿qué pasó ahí? De que nos damos cuenta de que fueron 12 años de asesinato y desapariciones continuas. ¿Por qué se generalizó eso? Porque es que no había un acuerdo. ¿Para qué? Para tener la máxima paz que se quería, sino que cada quien quería hacer las cosas por su lado. Y si nos damos cuenta, cuando haber algo de que cada quien quiera hacer algo por su lado, la situación se torna difícil. No hay comunicación, no hay acuerdo, no hay pacto, no hay nada de eso, sino todo lo contrario. Hay desacuerdo, hay problema, hay conflicto, hay desánimo. Mucho, cada quien quiere hacer lo suyo, pero nos damos cuenta de que cuando hay una paz, todo se normaliza y comienza la comunicación perfecta. Las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz fueron más que todas aquellas que se generaron de algo. ¿Por qué? Porque es que nos damos cuenta de que muchas situaciones se presentaron ahí, ¿cierto? Y así como se presentaron esas situaciones, nos damos cuenta de que hubieron movimientos sociales, ¿verdad? Hubieron movimientos de campesinos, hubieron sindicalistas, hubieron también
movimientos izquierdistas. Por eso es que de ahí comienzan a formarse las organizaciones, ¿sí? Pero algunas tienen algo que ver. ¿Por qué tienen algo que ver? Porque cada una tenía la forma de mantener y querer tener la paz, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta que la primera es el FMLN, que es el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, ¿verdad? La FPL, la Fuerza Popular de Liberación, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, el BPR, el Bloque Popular Revolucionario, y el Grupo Contadora, que es el que estaba con acuerdo con el presidente y con varios países, ¿sí? Los países como de Colombia, el país de México, de Venezuela y de Panamá. Ellos fueron los que tuvieron ese grupo contadora. ¿Para qué? Para que se diera ese acuerdo de paz. Dificultades en el proceso de paz. Si nos damos cuenta, en el año 1979 y en 1980 se dio algo de que el FMLN negó de ejecutar cualquier tipo de negociación. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo en las situaciones y acuerdos que se querían hacer o realizar en ese momento, ¿verdad? Y nos damos cuenta de algo, de que en 1984 empezó la primera negociación, ¿verdad? Si nos damos cuenta de algo, de que esto no fue enseguida, esto duró tiempo. ¿Para qué? Para que el proceso de paz se diera. Si nos damos cuenta de que fueron 10 años de combate y 5 años de intento fallido en las negociaciones. ¿Por qué es que nos damos cuenta que en esas negociaciones fueron tantos intentos fallidos? Porque es que no había un acuerdo. No querían ni siquiera tomar partido a la situación. ¿Por qué? Porque es que no querían ceder, ni tampoco estar de acuerdo en cada uno de los puntos a los cuales tenía el uno y tenía el otro. De ahí se fueron también dando la Policía Nacional, ¿verdad? También se dio algo que fueron la militancia. Y entonces nos damos cuenta de que no querían hacer algo bueno para el país, sino querían era más violencia los unos con los otros y tener la victoria el uno y el otro. También nos damos cuenta en esta parte de que algunos tenían movimientos financieros y económicos que les generaban a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? De que después dejaban de recibir esos ingresos, ¿sí? Entonces lo que querían era tener esos ingresos y los otros querían era tener la victoria. Entonces, algunos eran pobres y otros eran ricos. Entonces, ¿qué generaba? Un conflicto mayor. Doy gracias a todos los que hayan estado pendientes en esta intervención. También le doy gracias a la profe María Alejandra Gallejo por estar ahí y que Dios la bendiga.